Pues bueno, vamos a empezar de cuál es la importancia de las antenas. Sabemos que la antena es posiblemente el componente más importante en la mayoría de los sistemas de radio. Como se ha mencionado en otros temas, podemos tener un equipo de última tecnología, pero si este no tiene una buena antena, será difícil que nos escuchen. Por otro lado, podemos tener un equipo modesto que con una antena de alta eficiencia nos escuchen en cualquier parte del mundo. Entonces, esta parte, como se ha estado mencionando, es, vamos a decir, la puerta al mundo cuando ya queremos transmitir o recibir comunicaciones. Dependiendo de la antena que nosotros tengamos, pues va a ser la calidad tanto en recepción como en transmisión de nuestras señales. La antena tiene el mayor impacto en un sistema de comunicaciones por radio, ya sea transmitiendo o recibiendo. Una señal débil no suele deberse a malas condiciones de banda o falta de potencia. Es más probable que sea causada por una antena defectuosa. Por tanto, siempre es necesario tener en mente que debemos de estar revisando y evaluando nuestras antenas para poder tener una noción de la calidad de nuestras transmisiones. Una antena podemos definirla como un dispositivo físico de conductores, un cable, un metal que se utiliza para irradiar energía electromagnética, justamente lo que ahorita estábamos hablando. La energía electromagnética, irradiarla al espacio, que es el aire, o a la inversa, recoger estas ondas electromagnéticas que viajan por el espacio, captarlas con nuestra antena y poder traducirlas en nuestro receptor y poder escuchar la señal que estamos recibiendo. En los diagramas normalmente ustedes van a encontrar este símbolo, que es el símbolo esquemático de una antena. Ahora vamos a ir viendo una de las principales características que tenemos con las antenas. La primera de ellas, que es una de las más importantes, es la reciprocidad. ¿Qué significa? Que funciona en ambos sentidos. Las características de una antena hacen que funcione igualmente bien tanto para transmitir como para recibir. Y esto significa que tanto para la transmisión como para la recepción, las antenas son igualmente directivas. Tienen la misma ganancia y ancho de banda y tienen la misma polaridad. Y eso lo podemos ver de ejemplo con los pequeños transceptores que tenemos portátiles, los VHF o UHF. Vemos que tienen una sola antena y con esa antena tanto recibimos señales como transmitimos señales. Un ejemplo práctico de la reciprocidad es que casi siempre se usa la misma antena tanto para transmitir como para recibir. No es que tenga que ser así. Hay ocasiones en las que ustedes se van a ir enterando conforme vayan avanzando en este mundo de la radioafición, que ustedes pueden tener una antena que tenga un mejor diseño para recepción de señales y tener otra antena para transmitir. Aquí, por ejemplo, les estoy mostrando una antena de icono, que estas son prácticamente usadas para escáneres porque tienen un alto ancho de banda para poder recibir señales. Normalmente van estas de los 30 MHz hasta los 2 GHz en recepción y son utilizadas, como les digo, en escáneres. Entonces hay algunos radioaficionados que utilizan estas antenas para hacer un barrido en el espacio y ver qué señales están y ya posteriormente mueven sus radios a esas frecuencias si quieren transmitir en ellas. Vamos a hablar un poco sobre la directividad y la ganancia. La directividad es la capacidad de una antena para enfocar la energía hacia o desde una o más direcciones. Todas las antenas prácticas tienen cierto grado de directividad, algunas ligeramente directivas, pueden ser verticales, algunas semidireccionales y otras demasiado direccionales, como son las famosas antenas, las antenas Yagi. Solo la antena isotrópica teórica es verdaderamente omnidireccional. Entonces, un ejemplo de las antenas direccionales son las antenas Yagi o, por ejemplo, esas antenas que venden para la televisión de alta definición, que son más o menos como algo como estas que tienen un reflector en la parte trasera y varios elementos parásitos hacia el frente.
Esas son antenas directivas que precisamente tienen esa función. Y aquí vemos una antena vertical que tiene diferente patrón de radiación. Y eso lo vamos a ver más adelante. Una antena isotrópica se define como una antena hipotética puntual en el espacio libre que irradia energía de manera uniforme en todas las direcciones. Se puede imaginar como una esfera en el espacio. Imaginemos el Sol. Es como si el Sol fuera una antena isotrópica. Entonces el Sol emite en todas las direcciones. Entonces, si nosotros viéramos el Sol desde arriba, vamos a ver que su patrón de radiación es un círculo perfecto. Si lo vemos de manera vertical, que es como lo vemos normalmente, igual tiene un patrón de radiación circular completamente. Si me regreso a la diapositiva anterior, vemos que la antena vertical tiene un diferente patrón de radiación, como si fuera una dona. Y en el caso de la antena Yagi es direccional, o sea, va dirigido hacia el frente. La directividad de una antena se comprende mejor observando su patrón de radiación gráficamente. Las antenas tienen patrones de radiación que se ven desde arriba, lo que son las vistas azimutales, y se ven desde el costado para conocer la elevación que tienen estas antenas. Y ambos pueden ser de interés en el usuario. Entonces, por ejemplo, tenemos un monopolo vertical. Este, si lo vemos en 3D, es como si fuera una dona. Si esto lo vemos desde arriba, vamos a ver que tiene un patrón de radiación completamente circular. Pero si lo vemos de lateral, se van a ver estos lóbulos que vemos aquí. O sea, quiere decir que hacia el azimut, hacia la parte de arriba, esa antena, el monopolo, las antenas verticales, no van a tener tanta radiación como la van a tener a los laterales. Por eso estas son las que utilizamos en los vehículos, en los repetidores y normalmente en frecuencias de VHF o UHF. En el caso de la Yagi, si nosotros la vemos desde la parte azimutal, desde arriba, vamos a ver que tiene un componente direccional, en este caso hacia el norte, vamos a decirlo de esta manera. Y en el patrón de radiación siempre va a ir hacia adelante y estos son los ángulos que nos indica cómo sale la señal de nuestra antena. Ahora, esta parte para qué nos sirve. Ustedes ya vieron en las otras sesiones, han visto sobre la propagación de las ondas de radio en la atmósfera. Entonces, aquí tenemos la ionosfera. Entonces, ustedes ya vieron de que estas ondas de radio rebotan o, si van demasiado inclinadas, pasan la ionosfera y se van hacia el espacio exterior. Pero si entran con un determinado ángulo de ataque, van a rebotar y van a ir dando saltos. Y gracias a eso es de que nosotros podemos llegar a diferentes partes del mundo. Gracias a esos saltos, a esos choques que tiene la señal que transmite nuestra antena, rebota en la ionosfera, vuelve a regresar al suelo, vuelve a rebotar y así se la lleva. Entonces, aquí, por ejemplo, vemos que en el ángulo 3, la radiación llega y hace dos saltos. Llega a la repetidora 1, vuelve a saltar y llega a la 2. Pero si nosotros bajamos el ángulo de radiación de nuestra antena, con un solo salto podemos llegar hasta la estación 2. Entonces, estos patrones de radiación vertical, que son los que si viéramos de lado la antena, nos está diciendo el ángulo en el cual tiene más potencia de salida nuestra antena. Entonces aquí vemos los grados a los cuales sale nuestra señal. Entonces aquí vemos que el azul tiene mayor intensidad o mayores decibelios de salida a 15 grados, no así en ángulos superiores, pero otra antena que tenga el patrón de radiación rojo, vamos a ver que tiene mayor salida a 30 grados, 75 grados, y entonces es como si tuviéramos un salto más alto. Otro tipo de antenas que son más azimutales o son más en globo, estas tienen estos ángulos más hacia arriba.
Y si ya lo vieron en las clases previas, es para hacer lo que le llaman el NBIS, que son las comunicaciones con alta incidencia vertical, que son para distancias cortas. También el conocer la direccionalidad de nuestra antena nos puede ayudar para saber hacia dónde la tenemos que dirigir dependiendo a qué parte del mundo queremos comunicarnos. Aquí les estoy presentando un mapa simutal centrado en Mérida, capital. Entonces, si nosotros tenemos una Yagi, sabemos que este es el patrón de radiación. Entonces, si nosotros queremos hacer un comunicado desde Mérida hacia esta parte de Estados Unidos, creo que por acá debe de estar Chicago, entonces debemos dirigirla completamente al norte o incluso llegar a Rusia. Pero si queremos comunicarnos a España, tenemos que moverla aproximadamente 45 grados nuestra antena para tener una mayor potencia de nuestra antena hacia España. Entonces, nosotros con esas antenas direccionales podemos dirigirlas a cualquier parte del mundo, Australia, Sudamérica, Oceanía, para que podamos nosotros aprovechar el máximo rendimiento de nuestra antena. La ganancia de una antena se refiere a una medida de la concentración del poder entregado por la antena relacionado con su directividad, cuya unidad se expresa en decibelios, dB, que es la medida de la relación de poder de la antena con un cambio detectable en la fuerza de la señal. Cuando ustedes compran una antena, normalmente el vendedor siempre, vamos a decir, trata de sacar las mejores partes de su antena y una de las que siempre hacen hincapié es en cuántos decibelios te va a dar su antena. Entonces tú ya con eso puedes comparar la ganancia que tienen determinadas antenas y con eso tú puedes decidir qué antena usar dependiendo de las condiciones y del presupuesto que tengas. Aquí, por ejemplo, les muestro una tabla sobre la ganancia de una antena, de diferentes tipos de antena, respecto a un dipolo de media onda y respecto a un radiador isotrópico, el que les decía que es como si fuera el Sol, una esfera perfecta, y aquí un dipolo. Entonces, vemos que las antenas de plano de tierra de un cuarto de onda tienen una ganancia sobre un dipolo de 0.3 decibelios. La vertical de 5 octavos es de 1.2 decibelios sobre un dipolo. El dipolo, pues obvio que es el valor cero porque estamos comparándola consigo misma, pero respecto a un radiador isotrópico tiene una ganancia de 2 decibelios. Y así tenemos un cuadro loop que va a tener 2 decibelios y vemos que las antenas Yagi, conforme van teniendo más elementos, van concentrando esa energía que pueden irradiar o recibir y se mide en decibelios. Por eso es de que estas antenas son altamente eficientes. Continuemos. ¿Todo bien hasta el momento? ¿Alguna duda? Acuérdense que pueden interrumpir, jóvenes. Sirve que aprovecho y tomo agua. Claro que si tienen alguna duda, pues la pueden expresar en este momento. Ok, Yo vamos a tengo continuar. una duda. Ah, sí, adelante, adelante. Ahí para hacer como la medida como estándar para saber cuál es la ganancia de las antenas, ¿siempre se hace respecto a al radiador isotrópico o cómo se hace? Ahí depende de, ya sea del libro de referencia que utilices cuando construyes una antena o depende también del productor de las antenas. Hay algunos fabricantes de antenas que nada más te dicen dB de ganancia y no te dicen si está referido a un dipolo o un radiador isotrópico. Cuando veas que dice dB y tiene una I minúscula,
Entonces, es seguro de que está referida hacia un radiador isotrópico, pero normalmente aparecen decibelios. Entonces, si no te dice en base a qué está referido, que no lo diga en la literatura, entonces pues debemos de tomar en cuenta que está referido al dipolo, a menos de que tenga la I donde nos especifica que está referida al radiador isotrópico. Ahorita estoy precisamente revisando una revista, esta es la de QST, y ahorita les digo si da la especificación, porque no todas los fabricantes de antenas te ponen en base a que tienen su ganancia, nada más te la manejan en decibelios. No sé si has visto tú, Pablo, alguna otra. No, Joaquín, exactamente lo que yo he visto es lo que estás poniendo en la tabla, ¿no? Con respecto a la dipolo o con respecto a un radiador isotrópico, el DB y el DBI. Hasta ahí que yo sepa no hay otra referencia. Ujú. Sí, es que te digo, a veces cuando ya hablan sobre el radiador isotrópico que lo comparan, es en los libros, es en la literatura donde ya te dicen relacionado con un radiador isotrópico, pero normalmente en los comercios siempre va a venir nada más en decibelios, decibelios. Sí, ahorita estoy viendo, digo, estos anuncios de revistas y todas nada más manejan en decibelios, decibelios, no tienen más, no te hacen la referencia si es a un dipolo o al radiador isotrópico, pero sí es bueno saber la parte teórica para que podamos, para cuando lo veamos, porque a veces lo llegamos a encontrar y saber, DBI se refiere que es un radiador isotrópico. Ok, ok. Entonces, también ahí sería cosa, pues, a la hora de comprar una antena, revisar que, que si estamos considerando o que si vemos que es DBI y decimos que a lo mejor tiene muy buena ganancia, pues como siempre es mayor, pues tampoco no dejarnos llevar tanto por el número, ¿no? O saber que es mayor a veces la ganancia isotrópica con respecto a la del dipolo. Ujú. Sí, porque mira, al final tú te vas a dar una idea, por eso es esta tabla, o sea, aquí con esta tabla ya te vas dando cuenta más o menos cuánto va a tener una antena vertical, las de plano de tierra de 1/4 de onda, que son las que traemos en los coches, la que traen muchos transceptores portátiles de mano, o la vertical de 5/8, que se utilizan para estaciones base, por ejemplo, en banda civil o en 10 metros, se utiliza mucho la de 5/8. eh, con esto nos damos una idea de por más o menos cuántos decibelios tenemos. Entonces, si ves que un vendedor te dice, te vende una Yagi de 5 elementos y te dice 14 decibelios, pues ya te das una idea de que está referido realmente al radiador isotrópico, porque teóricamente debe de andar por los 12, a menos de que tuviera algunas otras mejores de geometría o demás, pero ya lo veo muy difícil. O sea, estos son los estándares que se tienen teóricamente. Entonces, te da una idea de saber más o menos cuántos decibelios de ganancia, bueno, vas a tener con una determinada antena. Ok, ok. Bueno, si no hay otra pregunta, pues vamos a continuar. Otro de los elementos importantes que debemos de tener en cuenta con nuestras antenas es la polarización de las mismas. Y esta está determinada por la orientación del campo eléctrico con respecto a la Tierra. Y esto es muy fácil saberlo. Si nuestra antena la tenemos posicionada de manera vertical, vamos a tener una polarización vertical. Si nuestra antena está de modo horizontal, pues vamos a tener una polarización horizontal. Y aquí pues, se puede ver una forma de cómo van los campos eléctricos. Pueden ir de forma vertical las ondas o de manera horizontal, que es en el caso del rojo. Entonces
Así es la regla. Si nuestra antena está vertical, tenemos una polarización vertical, y si es horizontal, pues como bien lo decimos, es una polarización vertical. Joaquín, si Sí, tenemos, perdón que te interrumpa, un dipolo en B invertida, ¿qué pasa? ah, tiene una polarización a 45 grados y puede ser recibida en tanto por verticales como por horizontales. Y ahorita también voy a comentar, cuando estamos fuera del rango de las UHF y VHF y estamos en HF, que es normalmente en lo que utilizamos la V invertida, los dipolos, nuestra radiación, nuestra señal, al estar rebotando en la ionosfera, se va mezclando la polarización, entonces llega un momento que en esas longitudes de onda ya no es tan significante la polarización, como lo que les comento aquí, de que para las comunicaciones con línea de visión en el espectro de VHF y UHF, la polarización de antena es importante. Todas las antenas repetidoras y antenas móviles deben de estar verticalmente polarizadas. Los transceptores de mano funcionan mejor cuando se sostienen con la antena verticalmente con una inclinación máxima de 45 grados, ya que a partir de 45 grados empezamos a tener una pérdida de señal de 3 decibelios. Entonces, en ese tipo de comunicaciones que son a corta distancia, la polarización sí es muy importante. Pero, como les decía, cuando ya estamos en HF, esa ya al rebotar en la ionosfera, se va mezclando la polarización y ya no es ya no nos afecta tanto. Y ahora lo que les decía, en las bandas HF 160, 80, etcétera, la orientación de la antena es menos importante porque la propagación ionosférica aleatoriza dicha polarización. Como resultado, puede utilizar antenas verticales u horizontales en bandas de HF sin tener pérdidas significativas por efecto de la polarización. Aquí sí, por ejemplo, si tuviéramos una comunicación dentro de la ciudad de manera local y yo tengo una antena vertical y mi receptor tiene una antena horizontal, entonces ahí sí podemos tener pérdidas porque estamos, digamos, haciendo lo que le llaman una comunicación en la línea de vista, o sea que tú puedes ver a tu comunicador. Entonces, si estás en línea de vista, la polarización es muy importante. En el momento cuando ya estás utilizando la propagación ionosférica, entonces ya estás aleatorizando esta polarización y ya no hay inconveniente. Entonces tu receptor puede tener una YAGI, tú puedes tener una V invertida y van a recibir la señal como si estuvieran en la misma polarización. Yo tengo una pregunta respecto a la polarización. Sí. Cuando se hace comunicación igual con un satélite, ¿aplica igual por el hecho de la línea de vista, de la polarización? Sí, nada más que en el caso de los satélites, y ahorita no la mencioné, ahí tenemos una polarización circular en la mayoría. Mm. Entonces, no es una antena que ahorita fuéramos que tenga contemplada tratarla, pero estas antenas son de polarización circular, que es la que utilizan la mayoría de los satélites. Si ustedes requieren bajar una imagen de los satélites meteorológicos, necesitan tener una antena que pueda recibir con alta eficiencia la polarización circular. Y sí, y es muy importante, la línea de vista, porque ahí sí tienes que dirigir de preferencia tu antena hacia el satélite. Es como cuando se hacen las comunicaciones con el salto de luna, las comunicaciones M. Tú tienes que tener el campo de visión hacia la luna para que sea dirigida. Sí, ahí me refería más que nada a la polarización, porque pues sí, la línea de vista es muy importante para eso. Ok, muchas gracias. Sí, pero te digo, la polarización circular. Y las antenas son helicoidales, son como si fueran un resorte esas antenas. Entonces, o hay otras antenas que son en forma de crucetas. Entonces, haz de cuenta que fuera una Yagi, pero más bien dos Yagis puestas en cruz. Entonces, esa forma de acomodar las Yagis
te genera una polarización cruzada. Haz de cuenta que vienen ahorita si ven mi video, haz de cuenta que estos son los parásitos de una Yagi y pones los otros así. Entonces en este momento tú ya tienes como si fuera una cruceta y con esta sí puedes tener una polarización circular, en cierto modo. Y también esas se utilizan para satélite o las antenas helicoidales que son en forma de espiral. Y esas también son más eficientes para transmisiones con polarización circular. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno. Otro de los temas importantes a conocer en nuestras antenas es la impedancia, que es una medida de la oposición al flujo de corriente alterna en un circuito y se mide en ohms. Esta es la suma de la resistencia de corriente continua más la reactancia inductiva y capacitiva a una frecuencia determinada. Recordemos que nuestro radio, cuando saca la señal hacia nuestra antena, es como si generara corriente alterna, como la de las casas, no es corriente directa como de las pilas. Entonces, gracias a ese efecto de la corriente alterna es que una antena puede emitir un campo electromagnético y generar las ondas de radio. Entonces, en términos generales se puede considerar como una resistencia a la corriente alterna que tiene una antena o línea de transmisión. Entonces, esa impedancia la vamos a encontrar tanto en los radios, en las líneas de transmisión y en las antenas. La reactancia, que es el otro concepto, varía con la frecuencia de la corriente alterna. Todos los conductores tienen alguna inductancia y capacitancia medibles en relación con la Tierra y otros conductores. ¿Esto qué nos quiere decir? Que nuestras antenas se van a ver afectadas por el terreno circundante. Por ejemplo, tenemos una antena vertical y el plano de tierra que normalmente utilizan, en el caso de los coches, pues es la lámina del propio automóvil. En el caso de los transceptores manuales, de los walkie-talkies como le llaman, somos nosotros los que actuamos como plano de tierra. Y en el caso de los dipolos, pues el suelo es el que hace la función de plano de tierra. Y esto es como si fuera una capacitancia la que se forma. Por eso es de que nuestras antenas van a verse muy influenciadas por el terreno circundante. Por eso es de que una antena, cuando nosotros montemos una antena, se tiene que estar calibrando dependiendo de las características que tenemos en nuestro terreno o en el lugar que la vamos a poner. Siempre va a haber interacción entre la antena y el medio que la rodea. Todas las antenas tienen una impedancia a una frecuencia determinada. La impedancia de la antena varía según la disposición de los conductores, la frecuencia de la señal, la altura sobre el suelo, el diámetro del conductor, los objetos cercanos y los cables de conexión, que es la línea de alimentación. Pues era lo que ahorita les estaba comentando, o sea, todo está relacionado. Y para la máxima transferencia de potencia de una fuente a una carga, la impedancia de la fuente, la carga y la línea de transmisión deben de ser la misma. Y esto, en resumen, es, nuestro radio normalmente, cuando ustedes lo revisan, dice, tiene una salida de 50 ohms de impedancia. Su línea de transmisión, que es el cable coaxial, debe de ser de preferencia de 50 ohms de impedancia. Y nuestra carga o nuestra antena debe también de ser a 50 ohms para que el sistema esté homogéneo. En el momento que uno de estos, la línea de transmisión, porque el radio normalmente siempre van a transmitir a 50 ohms de impedancia, pero si la línea de transmisión o la antena están con otra impedancia diferente, vamos a tener pérdidas y podemos afectar nuestro radio porque no va a estar siendo eficiente y se puede sobrecalentar. Ahora, aquí viene una pregunta, siempre luego me gusta preguntarle a mis alumnos.
¿Ustedes sí han visto los cables coaxiales que tienen, por ejemplo, para la televisión por satélite, la televisión por cable? ¿Sí han visto esos cables? Me imagino Sí, que es el RG6, ¿no? el RG6, exactamente. ¿Y sabes qué impedancia tiene ese cable? 75 ohms. Exacto. Entonces, aquí más bien yo esperaría de la pregunta, o sea, ¿por qué los cables de la televisión por cable o televisión satelital tiene 75 ohms? ¿Y por qué nosotros como radioaficionados nos peleamos con el estándar de la televisión y de la televisión digital básicamente y televisión de satélite que usan 75 ohms? Pues bueno, les voy a contar porque a mí también me entró la duda. Cuando se estuvieron haciendo los estudios precisamente para ver los diferentes cables para hacer la transmisión, los cables coaxiales, se dieron cuenta que a 75 ohms es más eficiente para recibir, pero no para transmitir. Y en el caso de por qué nosotros utilizamos 50 ohms, es porque es donde se encuentra el equilibrio entre transmisión y recepción para que sea más eficiente. Esa fue la lectura que yo escuché. No sé si Pablo tengas alguna otra explicación sobre por qué nosotros usamos 50 ohms y satélite y cable utilizan 75. No, pues la verdad no, Joaquín. Yo pensaba, así como si el radio necesita 50 ohms, pues vamos a usar un cable coaxial de 50 y tratar de que la antena tenga 50 ohms de impedancia también, ¿no? Y pensaba que, por ejemplo, un televisor está diseñado para en su entrada sea de 75 ohms y por eso se utilizan esos cables coaxiales. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero bueno, ahorita nos has dado tú una explicación que me parece a mí más plausible, ¿no? Pues investigaron que para tener un balance entre transmisión y recepción es mejor los 50 ohms de impedancia que los 75, pues a lo mejor por eso estamos usando los 50 ohms. Joaquín, adelante. Sí, gracias. Sí, te digo, fue eso, me lo encontré en internet porque pues desde el curso 5 a mí me empezó a entrar la duda y dije, bueno, ¿y por qué no? Porque al final puedes usar un cable de 75 ohms, puedes usar un RG6, pero vas a necesitar un transformador de impedancias o un acoplador de antenas para poder regularlo. Entonces, pero si puedes usar todo en 50 ohms desde la transmisión hasta la antena, pues es lo ideal, porque toda la señal la vas a mandar directo a tu antena y obvio que vas a tener una mejor salida. Esto igual lo veo, por ejemplo, como una bomba de agua. Si tú una bomba de, por ejemplo, de 2 caballos le pones una manguera muy pequeña, vas a estar forzando tu bomba del agua porque va a ser muy pequeña la tubería donde vas a estar queriendo pasar esa cantidad de agua y puede llegar el momento en que rompas la tubería porque es demasiada la potencia que tiene tu bomba. Entonces, lo mismo pasa si le pones una tubería demasiado grande a tu bomba, pues ya no va a ser tan eficiente como el tamaño ideal para determinadas bombas. Pero bueno. En un sistema de antenas, estas tres impedancias se ajustan lo más posible en un rango específico de frecuencias: el transmisor, la línea y la antena. Cuando hay una falta de coincidencia de impedancia por parte de la señal, se refleja de regreso a la fuente, perdiendo parte de su energía por completo y en el peor de los casos dañar el equipo transmisor. Entonces, esto sí es muy importante. Por eso siempre hay que tener mucho cuidado con nuestras antenas y nuestras líneas de transmisión, porque al final el que va a salir perjudicado es nuestro radio. Entonces, ves cómo se pierde la potencia con un desajuste. Para hacer coincidir la impedancia de la radio con la línea de transmisión y la antena, se pueden emplear varios medios. Algunos se utilizan en la radio, otros en la antena. Los más frecuentes suelen ser los acopladores de antena, que es como este que les muestro aquí, que pueden ser manuales o automáticos, y los transformadores de impedancia, como este que también les estoy mostrando aquí,
que son los que se van a encargar de regular esas impedancias y que nuestro radio esté viendo que todo el sistema está a 50 ohms. Entonces aquí vemos de que en estos acopladores manuales pues podemos regular la inductancia tanto del transmisor como de la antena para tener un equilibrio. Y en el caso del transformador de impedancias, entra una impedancia alta y la salida, que es la que va al radio, la va a bajar a los 50 ohms o lo más cercana posible para que el radio pueda trabajar de manera eficiente. Bueno, ¿hasta acá alguna otra duda? Yo tengo una pregunta. Sí, adelante. ¿Cómo se mide la impedancia en una línea de transmisión? Bueno, para medir la impedancia se necesitan equipos especializados para medir impedancias, como los analizadores vectoriales. Hay uno muy comercial que es el nano-VNA, que son analizadores vectoriales de redes. Entonces, tú con esos analizadores, tú puedes medir tanto la impedancia, la reactancia y la inductancia de un sistema. La única manera que podemos hacerlo con equipos más, digamos, al alcance de la mano es con los medidores de relaciones de ondas estacionarias, el que te mide el SWR. Cuando tú logras tener una SWR, una relación de onda estacionaria en 1, quiere decir que ya tu sistema está en 50 ohms. Entonces, digamos que mides la impedancia de manera indirecta con un medidor de ondas estacionarias. ¿Conoces algún otro método, Pablo, para medir las impedancias que no sea el analizador vectorial? ¿Cómo no? Todos los cables tienen la leyenda de la leyenda impresa de cuántos ohms trae cada uno. Bueno, sí, ándale, pero yo creo hay que cables que no hay luego algo más exacto que eso. No, sí. No, sí, o sea, bueno, sí, obvio, el cable sí sabemos cuánto tiene, pero por ejemplo, si utilizamos una línea abierta de cables, por ejemplo, sí necesitamos conocer la impedancia y sí se necesita un equipo especializado. Definitivamente, Joaquín. Yo recuerdo que así como tú lo comentaste, Manuel Javier, que está en Valladolid, que también le gusta hacer antenas y esto, también hizo una línea abierta para la G5RB, que es parte de la antena, ¿no? Y midió la impedancia en ohms con un nano VNA, como tal como tú has comentado. Que bueno, esos aparatitos hoy en día pues los puedes conseguir por 500, 600 pesos o 1000, 1200 si lo quieres más elegante, ¿no? Con la carcasa completa. Pero pues funcionan igual con la carcasa completa que aunque le veas los componentes, ¿no? Yo Ahí tengo están los uno de costos. estos económicos y funcionan muy bien. Así que creo que ya no es tanto problema para medir la impedancia de los cables coax, de los cables de las líneas de transmisión en general. Pero bueno, a menos que vayas a hacer una línea abierta, cualquier cable comercial que tú compres tiene impreso la impedancia en ohms. Así que no es tan necesario tener un analizador de antenas para darnos cuenta de qué tipo de cable vamos a utilizar. Pero bueno, si quieres ser más experimentador, como lo es Joaquín, como lo es Manuel, Javier y otras personas en la radio, pues tienen todos esos equipos en su banco de trabajo. Adelante, Joaquín, por favor. Sí, así es. Realmente yo lo utilizo, el nano VNA lo utilizo para cuando pruebo antenas, porque entonces tú con tu antenas, cuando estás construyéndola, pues es necesario que veas si la estás dejando bien calibrada o no, para no estar forzando el radio. Es mejor que con estos aparatitos tú puedas ir calibrando y midiendo tu antena. Una vez que ves que ya está en la impedancia correcta, ahora sí ya la puedes conectar a tu radio y el medidor de relación de ondas estacionarias te va a dar un valor prácticamente perfecto.
pero sí, son los equipos que se utilizan. Pero bueno, normalmente los cables ya lo traen. Y las antenas, cuando tú las compras, también te traen la impedancia. O sea, realmente con esas no hay problema. Pero yo pensaba que más bien la pregunta es con algo que sabemos que no lo tiene. Por ejemplo, incluso Sí, sí, sí. hay cables coaxiales que no traen la leyenda, o tienes un trozo de cable coaxial que no tiene la leyenda, y pues luego para experimentar dices, bueno, quiero ver qué impedancia tiene este cable, y vienen unas rutinas de cómo conectar los cables, en qué puertos, y ya para poder medir la impedancia aproximada de tu cable coaxial que tiene borrada la leyenda. Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué se refieren con línea abierta? Ok, la línea abierta es, déjame, es como si fueran dos cables así, que van hacia tu antena y que van como si fuera una escalera. Esa es la línea abierta. El cable coaxial, ves que va un cable Ujú, central, lleva un forro y viene sí, otro cable que lo cubre, que es la malla, y después viene el ujú. plástico. Una línea abierta son dos cables que van en paralelo y van separados como por una escalerita. Sí, lo ¿No es vimos como bifilar? línea bifilar, Bifilar, ¿no? perdón, Luis García. Lo ¿Es lo vimos mismo? como línea bifilar. Ok, ok. Entonces también se le conoce como línea abierta a la línea bifilar. Es correcto. Muchas gracias. Ok, continuamos. Ahorita ya han de haber visto que bueno, la longitud de onda. A cualquier frecuencia una onda tarda cierto tiempo en completar un ciclo. Un ciclo es cualquier característica repetida de la forma de onda. Las ondas de radio tienen una forma sinusoidal. Y pues el ejemplo que tenemos es cuando tiramos una piedra al agua o una canica y pues se van formando esas ondas cuando nosotros tiramos algo al agua. Pues esas son las ondas que se forman y esa es la forma que tienen nuestras ondas. Son forma sinusoidal y cada ciclo, en este caso, por ejemplo, de cresta a cresta, nosotros si contamos cuántos ciclos por segundo pasan, eso es lo que tenemos como medida de hertz. Entonces, por definición, los hertz son cuántos ciclos por segundo, o sea, cuántos ciclos de las longitudes de onda por segundo. Entonces, 144 hertz quiere decir que esta onda hace 144 ciclos, 144 crestas en un segundo. 27 hertz son 27 ciclos en un segundo. Entonces, dependiendo, obvio, si ustedes ya ahorita se van dando una idea, si nosotros juntamos muchas ondas en un segundo, pues va a decir que están muy pegaditas. Tenemos una longitud de onda más pequeña. Y si en un segundo las longitudes de onda son menos, tenemos menos ondas en un segundo, pues son longitudes de onda más amplias. Entonces, por eso es de que tenemos las de 40 metros, que esas son 7 megahertz, y 144 megahertz son 2 metros. Entonces, son ondas que van más pegaditas. Debido a que la onda se mueve con el tiempo muy rápido, viaja a una cierta distancia en un periodo determinado. La longitud de onda es la distancia que recorre una onda en un ciclo completo. Medimos esto en metros. Y la longitud de onda está representada por la letra griega lambda. Entonces, esta es la que van a ver normalmente cuando hablemos ya de la longitud de onda. Las ondas de radio suelen oscilar millones de veces por segundo, lo que son megahertz. Viajan cerca de la velocidad de la luz, 300 millones de metros por segundo aproximadamente. Y tenemos esta fórmula, que la frecuencia es igual a la velocidad de la luz sobre la longitud de onda. El tiempo que tarda una onda de radio en completar un ciclo es igual a la velocidad de la luz aproximadamente, dividida por la frecuencia de radio. Entonces, nuestra fórmula para conocer los kilohertz es, en kilohertz, es 300,000 entre la longitud de onda. Si queremos saberla en megahertz, entonces es 300 entre la longitud de onda. Y ahora vamos a ver un ejemplo. La longitud de onda en el centro de la banda de radio VHF, 146 MHz, más común sería
300 entre 146, que fue la fórmula que vimos anteriormente, nos da 2.05 metros. Y aquí ya es donde tenemos la famosa banda de 2 metros, VHF 2 metros. En el de la banda de UHF 435 MHz, la longitud de onda sería 300 entre 435, 0.689 metros, que redondeado es 70 centímetros. Y entonces pues ya sabemos de dónde viene la banda de 2 metros o de 70 centímetros. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, Ok. creo que no. Bueno, por mi parte no. Ok, continúo. Ahora vamos a ver esta parte. La resonancia de una antena tiene que ver con la intensidad de la onda radiada por esa antena, dependiendo a su vez de las dimensiones de la antena y de la intensidad de corriente que apliquemos en su punto de alimentación y que fluye por ella. La mejor intensidad de corriente se obtiene cuando la antena tiene una longitud total igual a media longitud de onda para la frecuencia de trabajo. Por eso es de que es tan famoso el famoso dipolo de media longitud de onda, porque es el que tiene una resonancia prácticamente perfecta. Para que una antena sea autorresonante hay dos métodos: variar la frecuencia de trabajo para que la onda se adapte a la longitud física del conductor, o variar la longitud eléctrica del conductor para que se adapte a la frecuencia de trabajo. Y a manera de ejemplo tenemos las cuerdas de una guitarra o cualquier otro instrumento de cuerdas. Si nosotros apretamos una cuerda de una guitarra, pues va a cambiar el sonido, ¿no? Aunque le apliquemos la misma fuerza a la cuerda. Y lo mismo pasa si nosotros aflojamos esa cuerda, va a cambiar el sonido. Estamos cambiando la resonancia. Entonces lo mismo pasa con nuestras antenas de radio. Hay ocasiones que para poner en resonancia a una determinada frecuencia vamos a tener que recortar nuestra antena o tener una antena más larga. Hay ocasiones en que queremos tener una antena únicamente para una determinada longitud de onda, entonces se corta de tal manera de que tenga una resonancia perfecta en la frecuencia que nosotros estamos trabajando. Una antena no necesita ser perfectamente resonante para funcionar bien, pero funciona mejor en resonancia. Y las ondas estacionarias son un atributo de la clave de resonancia. Y bueno, este es un pequeño diagrama de cómo se ven las ondas y cómo van fluctuando dentro de nuestras antenas. Como les mencioné hace rato, el punto óptimo para la resonancia se produce a la mitad de la longitud de onda de la frecuencia de resonancia. Dado que la longitud de onda es una longitud física, una frecuencia determinada, una antena resonante tendría simplemente media longitud de onda a esa frecuencia. Una longitud de onda es la velocidad de la luz dividida por la frecuencia de radio, que fueron las fórmulas que estuvimos viendo anteriormente. Para obtener una longitud de antena resonante lambda entre 2, simplemente dividimos la longitud de onda entre 2, usando el centro de la banda de 40 metros, que va de 7 a 7.3 MHz. Esto se vería así. 300 entre 7.15 nos da 41.958. Esa es la longitud de onda. Así que dividida esto por 2 para obtener los 20.98 como la longitud de la antena de media longitud de onda para una frecuencia de trabajo de 7.15 MHz, que sería nuestra banda de 40 metros. ¿Qué pasa si variamos la frecuencia? ¿Nos vamos a 7.2 o nos vamos a 7.050? Va a ir variando la resonancia y puede cambiar nuestra relación de ondas estacionarias, pero aún así, al tratarse de un dipolo, va todavía a ser eficiente en el rango de la banda de 40 metros. Y normalmente se puede regular ya con un acoplador porque es mínima la variación. Hay antenas que no,
que sí tienen que tener otros elementos más, más especializados para mantener la resonancia. Pero en el caso de un dipolo, normalmente vamos a tener un buen trabajo en el ancho completo de la banda. Bueno, como se vio anteriormente, esta operación la podemos simplificar de la siguiente manera. En vez de manejar 300, pues ya lo dividimos entre de 2 y bueno, pues ahora es 150 entre 7.15 nuestra frecuencia de trabajo y ya nos da directamente la longitud, la media longitud de onda. Pero si recordamos el factor de velocidad del conductor y otros factores externos, entonces tenemos que ese 150 lo vamos a multiplicar por un 95% de eficiencia del conductor, nos va a dar el famoso 142.5. Este lo dividimos entre la frecuencia de trabajo y nos va a dar 19.93 metros. En la práctica es común de que se inicie cortando el cable a 20.98 y montas tu dipolo. Pero cuando se va calibrando y se le va midiendo la relación de onda estacionaria, se ve que es necesario recortarlo. Entonces, es común ver a muchos radioaficionados que estemos corte y corte nuestro primer intento de dipolo hasta llegar a la lectura. Algunos otros radioaficionados ya directamente se van aplicando esta fórmula y ya lo cortan de una vez a 19.93 para que sea más eficiente el corte y desde la primera esté funcionando. Pero algunos dicen que es mejor cortar siempre un poquito de más porque es mejor recortar que agregar cable. Entonces, bueno, aquí ya va a depender del criterio que tenga cada uno al momento de construir sus antenas. Y bueno, esta imagen ahorita también la tomé recordando de que estamos ahorita en una situación de pandemia y se me hizo muy curiosa de que era una guía para los entusiastas del radio amateur y habla de la distancia social. Mantener al menos una longitud de onda a 144 MHz para mantener la sana distancia. Estos 2 metros a 144 MHz. Joaquín, Sí. ¿qué pasa con el separador central, los 19.93 más aparte los 5 centímetros más o menos del separador central? ¿O tenemos que tomarlo en cuenta? Se debe de tomar en cuenta, es el total del dipolo completo. De punta a punta, ¿no? De extremo a extremo. De punta a punta, de extremo a extremo. Ahorita en los diagramas, cuando veamos el dipolo, ya les indico. Bien. Estas son las famosas relaciones de ondas estacionarias. Normalmente en la literatura lo van a encontrar en inglés como SWR. Una forma común para que los radioaficionados cuantifiquen la coincidencia de impedancia es con el término relación de onda estacionaria. Esto era lo que nos preguntabas hace rato. No recuerdo tu nombre, disculpa. Sí, Sobre sí. precisamente cómo medir la coincidencia de impedancia con el término de relación de onda estacionaria. La ROE es una medida generalizada de que también se adapta la radio a la antena y la línea de alimentación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos una ROE de 1, la potencia reflejada es del 0%. Ay, perdón, pero ya se me fue. Ahí está. Es que como tengo acá el de los controles de la presentación, ahí está. Entonces, esto quiere decir que si nosotros estamos transmitiendo con 100 watts, 100 vatios, y tenemos perfectamente acopladas nuestra antena, nuestra línea de transmisión, quiere decir con una ROE que sería de 1 a 1, que no vamos a tener pérdidas y los 100 vatios van a estar siendo expulsados por nuestra antena. Cuando tenemos una ROE de 1.1 a 1, la potencia reflejada, es decir, lo que se regresa a nuestro radio y que puede después afectar en modo de calentamiento, es el 0.22%.
Entonces aquí todavía tenemos un 98% de eficiencia en nuestra antena. Y así con cada uno de estos valores, por ejemplo, en el caso de una ROE de 2:1, la potencia reflejada es del 11%. O sea, quiere decir que de nuestros 100 watts, únicamente 89 van a estar saliendo fuera de la antena y estos 11 se van a ver reflejados ya sea en calor o daños en nuestro equipo. Normalmente esto quien lo va a observar es el transformador de impedancias o el acoplador de antenas cuando no es una antena resonante. Ya una ROE de 3 tenemos una potencia reflejada del 25% y arriba de 3 es donde ya se empieza a considerar peligroso para nuestros equipos y hay que evitar transmitir cuando tengamos una relación de ondas estacionarias superior a 3. Lo recomendable es de 1.5 hacia abajo y en casos extremos de 2. Aunque también hay algunos que transmiten hasta 3, pero bueno, la idea es evitarlo si no queremos causar daño en nuestros equipos. Ahora bien, el ancho de banda que nosotros tengamos con una antena, con nuestro radio, pues está un poco relacionado con lo que les acabo de hablar, de la relación de ondas estacionarias. El ancho de banda de la antena se define como el rango de frecuencia en el que una antena en particular funcionará al nivel deseado. La mayoría de las antenas prácticas funcionan aceptablemente bien en toda una banda de radioaficionados. Y aquí viene una pregunta. ¿El diámetro del conductor de la antena también influye en el ancho de banda? Cuanto mayor sea el diámetro, mayor será el ancho de banda. ¿Pero qué tanto? Aquí hay un pequeño estudio que es el cálculo de la ROE en 3 dipolos con diferentes diámetros del conductor. Los diámetros elegidos fueron el 16 AWG o de 1 milímetro, el 10, calibre 10 de 4 milímetros o el calibre 2 de 1 pulgada. O sea, ya es un cable bastante grueso. A una frecuencia de trabajo de 14 MHz. Entonces, con el alambre de 1 milímetro y con una relación de ondas estacionarias de 1:5:1, el ancho de banda es de 180 kilohercios. Esto es que la antena es eficiente a 1.5 de 14 a 14,180. Aquí ahorita en esta gráfica les voy a mostrar eso. Esto que dice aquí, el SWR o la ROE de 1:5:1, hagan de cuenta, aquí está 1:5:1. Y aquí está el otro 1:5:1. Este es el ancho de banda que aquí nos indica, de 14 a 14,180. Este es el ancho de banda donde cual nosotros podemos cambiar de sintonía en nuestro radio y no vamos a necesitar de hacer ajuste a nuestra banda. Y este es el ancho de banda con una relación de ondas estacionarias de 2. Que habíamos dicho que teníamos una pérdida de el 10% aproximadamente. Entonces, si nosotros transmitimos en las partes externas de esto, vamos a tener una pérdida del 10% de nuestra potencia de radio. Mientras estemos en este de 1.5, la pérdida que vamos a tener es del 4%, que es bastante aceptable. Volviendo a este cálculo, con un cable más grueso de 4 milímetros, un calibre 10, este ancho de banda sube a 230 kilohercios, lo que vendría siendo una antena eficiente en el rango de 14 a 14.230 MHz. Y finalmente, con un conductor de 1 pulgada de grueso, el ancho de banda será de 320 kilohertz, de 14 a 14,350. Entonces podemos ver que realmente no se ve tan afectado. Entonces realmente podemos utilizar hasta un cable de calibre 10, calibre 12, un calibre 16 cuando estemos transmitiendo en QRP y aún así nuestro ancho de banda es razonablemente bueno
Solamente tendremos que hacer algunos pequeños ajustes cuando queremos trabajar en determinadas regiones. ¿Sí ya vieron, Pablo, las regiones de las bandas para telegrafía, para fonía? Sí, Joaquín, los segmentos, dices tú, ¿no? Sí, los segmentos. Ah, Generalmente al principio de la banda está telegrafía y luego sigue modos digitales y luego va la fonía, pero la fonía también tiene segmentos para hablantes en español y el resto para hablantes de inglés, ese tipo de cosas. No lo hemos visto detenidamente, ¿no? ok, pues bueno, entonces, si ustedes deciden trabajar con un cable delgado por cuestiones de peso o cuestiones de precio, entonces sí deben de tomar en cuenta en qué segmento de la banda quieren trabajar. Puede que ustedes quieran trabajar en la sesión en el segmento de telegrafía y entonces con este ancho de banda les da perfectamente bien todo el ancho de fonía e incluso pueden estar diga, telegrafía, incluso pueden estar en una buena zona de fonía y algunos segmentos para modos digitales. Entonces no es tan necesario el tener un conductor demasiado grueso y además el precio, lo que implicaría cambiar de un conductor de 1 milímetro a 25 milímetros, realmente no, bueno, desde mi punto de vista no vale tanto la pena. Entonces es mejor ir ajustando nuestra antena a los segmentos en los cuales nosotros querramos trabajar. Pero Joaquín. bueno, O en sí, su caso, pues tener un acoplador de antenas o el mismo que trae internamente el radio. Por lo general, ahorita ya no hay radios que no lo traigan, ¿no? Son raros. así es. Bueno, que el que me compré apenas ese vez que no trae este acoplador de antenas, entonces por eso me obliga más a hacer antenas resonantes para no, no tener pérdida, porque eso sí quiero igual hacer hincapié. Eh, un acoplador de antenas sí nos va a hacer que el radio crea que tenemos una antena a 50 ohms. Aunque nuestra antena sea un pedazo de alambre, sea un catre viejo y que lo usemos como antena. O sea, el acoplador de antena va a soportar todo el trabajo y nuestro radio va a pensar que está trabajando con una antena de 50 ohms, pero realmente estamos engañando al radio porque nuestra antena no es nada eficiente. Para un caso de una emergencia, pues sí es válido, de que usar hasta los cercos de ganado en un potrero se puede utilizar como una antena. Le pones tu acoplador y vámonos, y puedes hacer la transmisión, pero no es nada eficiente. Entonces, lo que hace nuestro acoplador de antenas es engañar al radio. Eso siempre hay que tenerlo muy en mente, de que yo soy de la idea de que entre más resonantes manejemos nuestras antenas, que sean antenas multibanda, pues es mejor y forzamos menos nuestros equipos. Así es, Joaquín, si me permites. Y estoy de acuerdo en el caso de QRP, porque ahí cada miliwatt cuenta, ¿no? Ahora, en el caso de trabajar con 100 watts, ¿no? Normalmente en HF, vamos a poner la banda de 20 metros, que es la que estamos viendo ahorita, de 14 a 14,350. Si tu antena la pones en 7100, te vas a poder bajar hasta 7005, 7000 cerrados con un acoplador interno, porque lo único que va a hacer es bajar la ROE tal vez de 2 a 1 a 1, ¿no? De 2 a 1 a 1 a 1. Y realmente te van a escuchar ya sea telegrafía, si estás allá muy abajo, o fonía, si estás cerca de de los 14,350. ¿Cuánta pérdida podrás tener? Vas a perder 4 o 5 watts. O sea, siempre vas a sacar los 90-95% en la antena. Y como estás a 100 watts, pues eso no es tan importante o tan significativo. Pero en el caso tuyo, o de todos los que les encanta el QRP, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo. Tienes que estar tu antena al segmento que vas a trabajar, uno a uno de ser posible, ¿no? Entonces ahí, pues lo que se recomienda es usar dos antenas, aunque sea la misma banda. Una para el segmento inferior y otra para el segmento superior. Y ya así nomás te cambias con un selector de antenas y trabajas re bien. No sé si estoy mal, Joaquín, adelante, por favor.
Sí, gracias. No, sí, perfectamente. O sea, es que como al final siempre traigo ya mucho eso en la cabeza de trabajar con baja potencia, la máximo con lo que he trabajado han sido 10 vatios, 20 vatios a lo máximo. Entonces, pues sí tratas de maximizar toda la salida que tengas. Pero bueno, ya cuando estás trabajando con 100 o 1500 watts, que es el permisible legal, pues bueno, realmente perder un 10, 20% no, no es tanto. Pero bueno, pues vamos a seguir entonces adelante. No sé si tengan alguna otra duda. Incluso, déjenme, les voy a enseñar algo. Ahorita si ven ahí mi cámara. O sea, también tengo mi acoplador de antenas automático. Este es un ATU100, que cuando lo compré estaba diseñado para 100 vatios, pero cuando yo quería calibrar la antena de manera automática en QRP no dejaba. Entonces lo que hice fue abrirlo, cambiarle unos transformadores que tiene adentro de impedancias para poderlo bajar a QRP. Y ahorita ya es eficiente este acoplador automático de 0 a 40 watts y ya está en modo automático. En el momento cuando detecta una ROE mayor a 3, inmediatamente se activa el acoplamiento y ya me ajusta la antena. O sea, sí, también lo uso porque a veces sí ya da flojera andar cambiando tantas antenas, pero sí es recomendable, bueno, en nuestro caso QRP, tener siempre antenas resonantes para cada segmento de bandas con las que vamos a trabajar. ¿Ibas a comentar algo, Pablo? No, 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 estaba viendo tu acoplador de antenas automático. ¿De qué marca es? Pues es de los chinos, es un diseño de un ruso que dejó abierto el modelo es ATU100, ese así lo puedes buscar en internet, ATU-100, y este me costó como 1500 más o menos. Oh, se salió bastante a buen precio, ¿no? Ya Sí, tuve, ya lo vendí, un LDG automático también, con el cable para ICOM, para 100 watts máximo, ¿no? 100, 120 máximo, decía ahí en digitales, máximo 30 watts. Pero no sabía que se podían modificar para bajarlos a QRP. Joaquín, adelante. sí, en este caso se le modifica el tandem match, que le llaman, que es el que te convierte la señal de entrada. Entonces hay que cambiarle el bobinado para que pueda ser más sensible con baja potencia. Y entonces ya cuando le modificas el bobinado del tándem, entonces ya digamos que le bajas el rango de sensibilidad de 1 a 3 watts. Y entonces ya, pero si le pones más watts, lo quemas. Entonces por eso es de que ya lo tienes que dejar únicamente para QRP. Excelente, bueno, pero eso ya el fabricante te lo notifica en el manual de servicio o algo así. No. Bueno, es que haz de cuenta, es un ruso el que hizo el diseño, el prototipo. Y él te pone incluso cómo programar el PIC, el chip del procesador. Y él te dice, aquí le puedes cambiar, pero me metí en un foro de usuarios de este autotuner y ahí venían otros que experimentaron y que fueran haciendo esas modificaciones. Entonces, había una modificación que nada más era cambiar la configuración de la programación ay, déjame te lo enseño, a ver si lo tengo a la mano. Acá está. Ahí está. Es un aparatito de estos que te sirve para cambiar el controlador del, este, del chip, del transformador. Entonces tú ya le cambias unos valores y ya, digamos, lo haces sensible para un vatio o lo haces automático. Pero si no modificas estructuralmente el tándem, no funciona. Entonces ya en ese grupo fue donde estuve leyendo, preguntando y ya decían, no, pues es que tienes que quitarle de 10 vueltas, bajarlo a 5 vueltas el bobinado. Y ahí me ves desoldando, cambiando el bobinado, volviendo a soldar todo y reprogramar la computadorcita para poderlo hacer eficiente. Excelente, Joaquín, gracias.
Pero bueno, ya luego si quieren ya les paso más información al respecto. Pues bueno, vamos a continuar entonces si no hay algún otro comentario o duda. Y ahora vamos a ver lo que llamo a la parte de antenas en la práctica. Ahorita pues ya se habrán dado cuenta, yo tengo más o menos dos criterios sobre cómo trabajar con antenas. Y uno de ellos es comprar antenas y el otro es construir antenas. Entonces, si nosotros entramos en la web, vamos a encontrar un mundo de proveedores y distribuidores de antenas, desde DX Engineering. Aquí en México tenemos Syscom, incluso por Mercado Libre, por Amazon, eBay, ustedes pueden comprar muchas antenas comerciales, antenas chinas, antenas japonesas. Hay una gran variabilidad de antenas en el mercado y obvio que los precios también. Pueden haber antenas desde 500 pesos, 300 pesos y antenas que llegan a costar hasta $1,500 aproximadamente o más. Entonces, hay de todo. O sea, puede incluso una antena salirte más cara que tu radio. Y la otra opción, que pues, es también una de las que por eso a mí me llama mucho al tanto la radioafición, es construir tus propias antenas. Entonces, al final, esto es una de las cuestiones que tenemos. Permítanme tantito. Es que como tengo la otra computadora para ir viendo las diapositivas para no perderme, ahora sí ya. Entonces, a mí una de las partes que me llama mucho la atención de la radioafición es precisamente eso, construir tus propias antenas. Y pues bueno, sirve que aprendes más la parte de los principios teóricos de cómo transmitir señales y recibir señales. Entonces, aquí en las fotos, pues les muestro precisamente el NanoVNA, que es el analizador de redes, en el cual nosotros medimos precisamente la relación de ondas estacionarias. Aquí se ve con una línea amarilla y en el aro verde es la impedancia. Entonces, tú aquí puedes ir midiendo la impedancia y la relación de ondas estacionarias de una antena. Aquí en este caso vemos otra relación de ondas estacionarias. En este caso es con este transformador de impedancias. Y este que se ve aquí, que viene como una V muy aguda, es para este tipo de antena, que es una loop magnética. Pero bueno, vamos ahorita más adelante, les voy a hablar un poco de eso. Joaquín, Sí. ¿dónde conseguiste los toroides para los, creo que son un? Sí. Bueno, este de acá es un transformador de 9 a 1 y este es 49 a 1. Y los toroides en Mouser, la página. Mouser. Mouser. Deja ver si tiene... Está en Estados Unidos. Sí, pero tienen envíos a México. ¿Te lo envían por qué medio? Por paquetería, FedEx, Estafeta, porque tienen sucursal aquí en Guadalajara, tienen distribuidor. Excelente. Ahí cuando puedas nos pasas el link, por favor. Sí, ahorita se los estoy escribiendo en el chat. Muchísimas gracias. Ahí está. De todos modos, se los envió al chat, ya una vez que terminemos. Y ahí es donde he conseguido los toroides, sí. Sí, aquí tengo otro con el cual ahorita estoy. ¿Este es el 243 o el Es el 231? 240, ajá. Es el FT 240-43. Y deja ver si tengo otros por aquí. No, tengo otro igual. Pero sí es el que salen buenos. El 240-31. Es que ese es otro material del el 31 o 43 es el tipo de material. Ya. Y en el caso del 41 es el que se recomienda para HF, es el que más se utiliza. Aunque, pues ya ahorita que he estado leyendo más, dependiendo de algunos rangos de frecuencias, te recomiendan usar el 31, el material 31. Pero no, yo todavía no me he metido a eso. Ok, no, es que Manuel y yo queremos conseguir esos toroides de material 31 para un 1 a 1 para ponerlo antes de la entrada al radio o del acoplador.
Ah, ya. Sí, igual ahorita déjame ver si tengo acá otro que... mira. Incluso igual los puedes poner luego en los cables USB para... Excelente. Bueno, para minimizar el efecto de radiofrecuencia. Sí. Y por ahí tengo otro que está en un cable coaxial que es lo mismo, que es el que ya va a la entrada del radio para detener un poco la contaminación de ruido. Excelente. Ahí nos pasas la información. Sí, claro, con todo gusto. Pues bueno, sigamos. Como les comentaba, algunos radioaficionados tienen la suerte de tener terreno suficiente y dinero para instalar torres altas y tener lo que se llega a conocer como una granja de antenas. Tendrán un rendimiento sobresaliente menos comprometido, asumiendo un diseño e instalación de calidad. Pero pues también en el otro extremo vemos muchos radioaficionados que vivimos en áreas urbanas, suburbanas, con poco o ningún espacio para instalar antenas o tienen restricciones en lo que está permitido. Estos radioaficionados tendrán que limitar sus bandas de operación, usar menos energía y usar antenas sigilosas. Tendrán que experimentar con un rendimiento más modesto. Entonces, bueno, al final este mundo de la radiodifusión es algo que se puede adaptar a diferentes condiciones que tengamos. Podemos tener mucho terreno, mucho espacio donde poner antenas. E igual, puede que no tengamos todas las condiciones al 100%, pero siempre va a haber una antena que nos va a ayudar a salir al mundo con nuestro radio. Ahora sí, vamos a ver los tipos de antena principales. El dipolo generalmente se considera como la forma de antena más simple y básica y generalmente es lo que se presenta en la mayoría de las discusiones sobre antenas. Muchas, si no la mayoría de las configuraciones de antenas son derivadas del dipolo, por lo que es importante comprender este diseño fundamental. La forma del dipolo son dos elementos de un cuarto de longitud de onda que crean una antena resonante de media longitud de onda alimentada por el centro. Entonces aquí está mostrado lo que es el transmisor o receptor o transceptor, como también se le llama, una longitud de punta a punta de media longitud de onda y cada uno de los brazos de un cuarto de longitud de onda. Ahora, en el ámbito electrónico o eléctrico, ¿cómo funciona un dipolo? Cuando nosotros inyectamos esa corriente alterna a nuestra antena, corriente alterna es como la de las casas que va variando de positivo, negativo, generamos esa radiación electromagnética y por eso es de que nuestra antena puede transmitir. Entonces, en la siguiente animación se aprecia la variación de voltaje en un dipolo y además se agrega una forma de onda del campo eléctrico en una vista que nos permite visualizar la polaridad del dipolo. Entonces, aquí nosotros vemos cómo precisamente nuestro dipolo de forma horizontal va a emitir un campo electromagnético en forma horizontal y el cual va a estar en función de cómo varía el voltaje dentro de nuestra antena. Así es como funciona una antena de radio. Nosotros le metimos una carga eléctrica, esa carga eléctrica va a estimular todos los electrones que están en la propia antena y va a emitir una radiación electromagnética. En este caso, a una determinada longitud de onda, que es en la frecuencia que trabajamos, y con una polarización horizontal. Entonces, como ustedes ya pueden imaginar, si nosotros tenemos el dipolo horizontal, pues tenemos una polarización horizontal. Si ese dipolo lo ponemos de manera vertical, pues cambia también nuestra polarización. Por lo general, esta antena de media onda alimentada por el centro con dos elementos simétricos de un cuarto de onda es resonante a una frecuencia, una banda única. Y estas son las tres orientaciones comunes con las cuales vamos a verla, de manera horizontal, vertical y en pendiente o inclinada.
son las formas en las cuales podemos encontrar el dipolo estándar. Ya después vamos a ver otra configuración que es la configuración en V invertida, pero ahorita este es el dipolo estándar, el cual puede tener las tres configuraciones básicas. ¿Cómo construir un dipolo? Porque pues, esta es la principal antena. Ya hace rato hablamos de las fórmulas, de todos modos ahorita les voy a dejar una tabla. Pero nosotros incluso podemos utilizar desde un cable de bocina separado por el centro y formar un pequeño dipolo en caso de emergencia. O sea, también podemos hacer un dipolo con esto. Podemos tener un soporte en el cual nosotros hacemos llegar nuestro coaxial, separamos el hilo central de la malla y esto lo soldamos a los cables que van a ir a los brazos de nuestro dipolo. Debemos tener en cuenta que debemos de usar aisladores o aislantes para evitar alguna descarga eléctrica. Esta es otra forma de acoplar nuestros dipolos. Y el montaje, pues lo recomendable es de que entre más alto, mejor. Y podemos utilizar un árbol, algún soporte de la casa y tenerlo de manera horizontal y aquí baja nuestro cable de alimentación a nuestro dipolo. Y como bien mencionaba el ingeniero Pablo al inicio, hace rato, la longitud de media onda que nosotros medimos es de punta a punta, incluyendo el espacio que tenemos donde va nuestro conector. Pero esta es la configuración básica de una antena. Y bueno, aquí ya viene una tabla para cómo construir nuestras antenas de manera fácil para determinadas frecuencias centrales. Entonces, aquí vemos que la antena para una frecuencia de 7.5 MHz, la media longitud de onda es a 20.4 metros. Y aquí ya viene el esquema nuevamente como se los mostré hace rato. Tenemos los fragmentos o los brazos a 1/4 de longitud de onda, el centro y la unión de nuestro cable coaxial hacia cada uno de los brazos. Y esta tabla les puede servir como un referente al momento de querer construir un dipolo. Bueno, una variante o un tipo y configuración del dipolo es la conocida como V invertida, que es una variante común al dipolo estándar de media longitud de onda. El nombre deriva de la orientación de los elementos dipolo que se apoyan en el medio y en ángulo hacia abajo. Este dipolo ocupa menos espacio horizontal y requiere solo un soporte central único, lo que lo hace popular para emergencias o uso en campo. Y su diagrama es este. Entonces, para el caso de la V invertida, nosotros podemos utilizar diferentes postes, en este caso son unos postes de fibra de vidrio, o un poste que enterremos, o un árbol, podemos usarlo de soporte con una cuerda, subir el centro de nuestra V invertida y los dos brazos inclinados hacia abajo. Este tipo de antena suele ser utilizada para comunicaciones de corta distancia, lo que le llaman NBIS, que tienen una alta incidencia vertical y ese reflejo hace de que podamos tener comunicaciones a cortas distancias, desde los 50 kilómetros, 100 kilómetros, 300 kilómetros, mientras que un dipolo es más eficiente para comunicaciones a larga distancia porque tenemos un ángulo de ataque más bajo y los rebotes pueden llegar más lejos. También tenemos las antenas de media onda con elementos asimétricos. Este es el punto de alimentación, está descentrado. Off-center, alimentación descentrada, también conocida como antena Windom. El diseño adecuado permite el funcionamiento multibanda, tiene una orientación horizontal, inclinada o V invertida. Entonces, este tipo de antena tiene un brazo más corto que el otro. Y para hacerlas multibanda, normalmente este tipo de antenas siempre van acompañadas de un acoplador. Tenemos también otras variantes, como lo es el dipolo doblado,
el cual tiene media longitud de onda de extremo a extremo, pero si se dan cuenta, es como si estuviera doblado. Tenemos el dipolo en jaula, que también lo que hace es que nos aumenta el ancho de banda en las antenas. Entonces podemos ver que el dipolo ha tenido varias modificaciones y se va experimentando sobre las mismas para tener una mejor eficiencia al momento de realizar nuestras comunicaciones. Otra variante de los dipolos y que también son de fácil construcción es la que le llaman fan dipolo o bigotes de gato. Entonces aquí tenemos el mismo centro de alimentación y aquí lo que se hace es que cada uno de los, voy a decirle, bigotes de gato, van a estar cortados a diferentes longitudes de onda. Entonces nosotros con esta antena podemos tener, por ejemplo, 3 bandas de trabajo. Podemos tener una de 20 metros, la de 15 y la de 10 metros, por poner un ejemplo. Podemos trabajar con la de 40, con la de 20, con la de 10, etcétera. Y esta es lo que se llama también como una antena multibanda. Otra de las variantes que tenemos en las antenas dipolo es la que se llama como doble bazooka. Esta antena normalmente se hace con puro cable coaxial, con 2 brazos de 1/4 de longitud de onda, pero podemos ver que el cable central del coaxial hace cortocircuito con la malla en esta parte y esa malla es la que va conectada al coaxial central de alimentación y en este caso va a la malla del cable coaxial. Esta antena aquí les muestro un ejemplo de una antena que construí para el radio VHF y yo la tengo posicionada de manera vertical por lo que habíamos comentado de que en comunicaciones VHF y UHF para poder tener una buena comunicación con repetidores y con automóviles, debe de tener una orientación vertical para la polarización. Y esta es la famosa antena doble bazooka. Aquí la tuve que meter dentro de unos tubos de PVC para un mejor aislamiento. Bueno, una de mis antenas favoritas y que ya me ha dado mejores, buenas satisfacciones ahorita como recién iniciado en la radiofisión, es la que se llama antena de media onda con alimentación terminal o end-fed half wave antena. Esta es una antena multibanda. Ahora, ¿cómo funciona esta? Esta antena funciona con un cable de media longitud de onda en la banda más baja que querramos trabajar. Por ejemplo, 41 metros si queremos trabajar en la banda de 80 metros. Si queremos trabajar en la banda de 60 metros, debe de ser un cable de 80 metros. Y debe de estar alimentada por el fin del dicho cable. No como un dipolo que va en el centro, sino esta la alimentamos desde el inicio del cable. Este inicio del cable va a ir conectado a un transformador de impedancias. ¿Por qué necesitamos un transformador de impedancias de 1.49? Porque si nosotros conectamos directamente el cable de media longitud de onda a nuestro radio, vamos a tener una impedancia de 2500 ohms. Y eso sería un verdadero riesgo para nuestro equipo. Entonces necesitamos convertir esos 2500 ohms que tiene de manera natural un cable de media longitud de onda por la resonancia a 50 ohms. Entonces, un transformador de 1 a 49 quiere decir que nos va a reducir en 49 veces 2500 ohms. Entonces, si nosotros dividimos 2500 entre 49, nos va a dar aproximadamente 50 ohms, que ya es una impedancia que nuestro radio puede manejar tranquilamente y nos da una ROE de 1.2, 1.1. Entonces, ¿qué es lo que hace este transformador? Llega a la impedancia alta, pasa por todas estas espiras y después en este devanado secundario es donde se transforma y este capacitor lo que hace es estabilizar la señal.
Y nuestra salida es a 50 ohms y ya se va directamente a nuestro cable coaxial y a nuestro radio. Una de las ventajas de esta antena, como les había dicho, es que es multibanda. Si nosotros cortamos la banda, el cable, para trabajar en la banda de 40 metros, que serían más o menos 20 metros de largo, esa antena va a tener una ROE perfecta o casi perfecta en la banda de 7 metros, en la banda de 20 metros, en la banda de 40 metros, que son 7 MHz, la banda de 20 metros, que son 14 MHz, y así sucesivamente en las bandas armónicas. Hasta la banda de 10 metros vamos a tener unas ROEs aceptables y es únicamente con una antena. Entonces aquí lo recomendable es cortar el cable dependiendo del segmento donde nosotros querramos trabajar. Recomiendan de que si vas a trabajar en la zona de telegrafía, todas las bandas te van a quedar aproximadamente en la sección de telegrafía. Entonces, esta es una banda, una antena bastante práctica y puede ser montada de diferentes formas. Pueden ustedes tenerla y utilizar un árbol de soporte y tenerla inclinada. Pueden tenerla en el suelo y también en forma de pendiente y utilizar un árbol de soporte. O pueden tenerla en formato de V invertida. Aquí ahorita con la satisfacción que tengo con esta antena es de que hice mi primer contacto con 10 vatios en fonía con una persona de Miami. Este radioaficionado estaba trabajando con 800 watts y antena direccional y pues sí se sorprendió de que yo estuviera con 10 watts y con un pedazo de alambre. Entonces es una antena bastante eficiente. A mí me gustó mucho cómo trabaja porque me dio un reporte de señal de 5.7, 5.6. Entonces quiere decir que me escuchaba bastante bien para hacer algo bastante, una antena bastante sencilla pero eficiente a la vez. Perdón, Joaquín, ¿está aterrizada la antena? No, esta no se aterriza. La puedes aterrizar si quieres mejorar, pero no es necesario. Aquí en este caso, el cable que va, a ver, me regreso acá. Este cable sirve también como tierra, el coaxial, la Ok. malla. Pero veo que el transformador tiene la entrada, la salida y en un lateral tiene un perno. No sé para qué sirve. Sirve para tierra, porque también lo puedes conectar a tierra. Ah, ok. Y mejora la Este, antena. ajá, cuando tienes un coaxial largo, no es necesario. Pero si tienes un coaxial corto que esté ya muy pegado al radio, entonces sí conviene ponerle una tierra. Ok, esa era mi duda. Ujú. Y también algunos recomiendan aquí ponerle un choque balún de 1 a 1 a la entrada del radio para evitar algo de ruido que pudiera entrar por el coaxial. Será un. Ajá, de 1 a 1. Ujú. Ok, gracias. Sí. Bueno, entonces esta es, como les comentaba, esta antena que es muy práctica y pues, la pueden llevar a cualquier lado. Bueno, entonces esas fueron todas las variantes de los dipolos. ¿Cómo vamos en tiempo, Pablo? Muy bien, 9:54. Ok, porque son 75 diapositivas, entonces voy por las 57, yo creo que... Ok, bueno, pues podemos continuar hasta las 10:15, ¿sí? O lo que digan los compañeros. Ok, entonces seguimos avanzando. Entonces, bueno, ahorita vimos ya lo que eran las variantes de los dipolos. Ahora vamos a ver las verticales. Entonces, el monopolo vertical es un derivado del dipolo alimentado por el centro de media onda y se conoce comúnmente como antena de plano de tierra de cuarto de onda. El monopolo vertical se diferencia de un dipolo orientado verticalmente en que no tiene un elemento inferior simétrico de un cuarto de onda, como se muestra a continuación. Entonces, estas son las antenas normalmente que tenemos incluso en los radios, las que tenemos en los autos, de que es el elemento radiante es de un cuarto de longitud de onda y
tenemos nuestros elementos de tierra o el plano tierra. Permítanme tantito. Ya, perdón, es que me estaban hablando. Entonces, en este diagrama incluso se puede ver cómo ustedes pueden construir una pequeña antena de plano de tierra de 1/4 de longitud de onda utilizando una terminal de un conector UHF. Simplemente se le atornilla lo que sería el plano de tierra y en el centro se le solda lo que sería el elemento radiante. Y puede ser una antena bastante eficiente en las frecuencias altas, como las de 2 metros, la de 225 MHz y la de 70 centímetros. Y aquí vienen las medidas para el elemento irradiante. La primera son 19 pulgadas, 12 pulgadas y 6 pulgadas para cada una de las frecuencias utilizadas. Ok. Este es otro ejemplo de una antena monopolo, nada más que esta es de 5 octavos de onda y esta es la que yo tengo para mi radio de banda civil. Entonces estos son los elementos radiales y el radiante de arriba. Existe otra antena que es el que le llaman polo en J o J-pol, que es una antena de media onda alimentada por el extremo, también conocida como CEP, desarrollado originalmente para su uso en aeronaves como el Zeppelin con la antena detrás. Su construcción es en base a este diagrama. Los polos orientados o J orientados verticalmente son populares para el funcionamiento en VHF y UHF debido a la mejora de la ganancia sobre una antena de plano de tierra de 1/4 de onda. Aquí se puede apreciar cómo es que va conectado el cable coaxial a la antena. Entonces, la parte de tierra, vamos a decirle el negativo, va conectado en el mástil mayor y el centro del cable va al poste inferior. Y para el ajuste de la ROE, cuando calibramos la antena, este elemento es el que se tiene que desplazar hacia arriba o hacia abajo hasta que lo dejemos calibrado en la frecuencia deseada. Ahora vamos a ver la antena Yagi-Uda, que es una antena direccional o de haz de media onda con alimentación central con 2 elementos simétricos de 1/4 de onda. Esencialmente se trata de un dipolo con elementos extra para proporcionar directividad, denominado oficialmente Yagi-Uda por los inventores. Más comúnmente orientado horizontalmente, pero puede ser vertical para uso local de VHF o UHF. La directividad en estas antenas es lograda mediante el uso de reflectores parásitos y elementos directores. El reflector es un poco más largo que media longitud de onda y puede haber más de uno. El director es un poco más corto que media longitud de onda y puede haber varios. Entonces, este es un esquema, por ejemplo, de una antena Yagi de 14 elementos que tiene una eficiencia, una ganancia de 13.5 decibelios respecto al dipolo. Aquí por eso le pone una D, dBd, o 15.7 decibelios y que es respecto a una antena isotrópica, que era lo que hablábamos al inicio cuando hablábamos de la ganancia. Entonces aquí ya viene un ejemplo, son 13.5 respecto al dipolo o 15.7 respecto a una antena isotrópica. Y en esta diapositiva, pues igual les dejo ya un diagrama con las medidas en centímetros de cómo poder construir una antena Yagi para la banda de 2 metros. Vamos a pasar a ver otro tipo de antenas, que es vamos a decir que esta funciona con otro principio. Esta funciona con el principio magnético de las longitudes de onda.
Por eso su nombre es Small Magnetic Loop o bucle pequeño magnético. La antena de bucle pequeño, también conocido como magnético, es una antena de longitud de onda fraccionaria con poca eficiencia. Este bucle magnético tiene cualidades direccionales superiores y también tiene una excelente inmunidad al ruido eléctrico. El acoplamiento requiere un ajuste fino con un capacitor variable grande. Por esta razón no suele ser la antena de HF principal de un radioaficionado. Sin embargo, es adecuada para uso portátil de baja potencia QRP. Entonces, por eso se darán cuenta que esta también la tengo. Entonces, aquí a la izquierda pueden ver una comercial. Esta es una antena que te venden en internet. Esta la vi en AliExpress o en eBay. Y a la derecha es un prototipo de este tipo de antena que ya construí y que ya ahorita vamos por la segunda versión con diferentes conductores. Esta antena lo que hace es que a partir del magnetismo que se genera con los dos bucles, se generan las ondas de radio. Y esta tiene una gran ventaja de que tiene una radiación casi completamente circular en el plano, viéndola de frente o en la vista superior. Pero tiene un pequeño problema. Su eficiencia no es muy buena. En 3300 kHz la eficiencia es del 4% y es un ancho de banda de 3.6 kHz. En la banda de 40 metros la eficiencia es del 36% con un ancho de banda de 7.5 kHz. Y en la banda de 20 metros ya puede mejorar un poco la eficiencia al tener 88%. Entonces, esto quiere decir que si estamos trabajando con 10 watts, apenas medio watt vamos a tener de salida si trabajamos en 3.5 megahertz. 3 vatios de salida si trabajamos en 40 metros y 8 watts de potencia si trabajamos en 14 megahertz. Entonces, tenemos el detalle ese de que tenemos una baja eficiencia, pero ganamos en el patrón de radiación de la antena y que también es lo que le llaman una antena muy sorda, o sea, completamente elimina el ruido de las casas, el ruido de las industrias, el ruido de los cables eléctricos. Entonces, con estas antenas nosotros podemos tener una muy buena recepción y escuchar cosas que normalmente con un dipolo no escucharíamos por el ruido que tienen esas otras antenas o las verticales. Y esta pues es una de las ventajas que tiene la antena Small Magnetic Loop. Este es otro esquema de cómo está construido. Es un bucle principal que normalmente puede ser de cobre, un capacitor variable, que este era de un radio viejo, en el cual nosotros podemos ir variando y haciendo el ajuste de la antena, dependiendo de la frecuencia de trabajo. Y, Joaquín, sí, quiere decir que para 100 watts en 20 metros vamos a tener como 88 en antena. sí, Está interesante, ¿no? sí, pero aquí hay un detalle de que este capacitor que es, voy a poner mi cámara. O sea, realmente lo ideal de estas antenas es trabajar con más de 100 watts, hasta 1500 watts, porque entonces sí tienes una muy buena potencia de salida. Pero este tipo de capacitores, que es el de la foto, pero bueno, aquí ya está en su cajita, incluso hasta le tuve que poner un reductor de engranajes para poder hacer más fino la Lo sintonía, usaban para sintonía, ¿no? ¿sí? Entonces, cuando este da 3 vueltas, apenas el otro se está moviendo un poquito, miren. O sea, le doy vuelta, vuelta y el otro va lento. Oye, ¿dónde consigues esos reductores? Este lo conseguí en Amazon. Ujú. Excelente. Entonces, el detalle de este capacitor es que cuando mucho me sirve para 20 watts, porque ya de ahí,
como la energía eléctrica que se mete en el capacitor es demasiado alta, que empieza a dar chispazos, hace arcos. Y entonces ya deja de transmitir. O sea, este capacitor ya para eso no te sirve. Tiene sus Para límites. voltajes arriba de 100 vatios, requieres unos capacitores así grandotes para que puedan soportar el voltaje. De ahí viene la siguiente diapositiva. Cuando usamos 5 watts con estas antenas, en la banda de 40 metros, tenemos 1000 voltios en el capacitor. O sea, te puede dar un Wow. susto. Y si nos vamos a 100 watts, ya el voltaje se va arriba de 4000 voltios. Te quedaste sin micrófono, Pablo. Ah, ok. Entonces, este es uno de los detallitos que tiene esta antena, de que maneja voltajes muy altos conforme vamos aumentando la potencia de salida. Entonces, pues era lo que les decía, cuando estamos en la banda de 10 metros, con 100 watts estamos arriba de los 2500 voltios. Entonces, incluso dicen que es peligroso acercarse a esta antena cuando está transmitiendo. Ya lo creo. ¿Ya viste por qué cerré el micrófono? Ah, sí, también, perdón. Okay. Sí, entonces, incluso estas antenas siempre vienen esas recomendaciones de que sí, pues sí son un poquito peligrosas en ese sentido por el alto voltaje que manejan. Incluso la antena que les mencioné del transformador de impedancias, la de la NFET Half Wave, esa antena también maneja voltajes muy altos y dicen que no conviene acercarse a la punta de la antena porque sí te puede dar un susto. Entonces sí, hay que tener cuidado también como radioaficionado con toda la normativa de la radiación que emiten nuestras antenas. Hay que ser muy responsables en ese aspecto para no lastimar a alguien o no lastimarnos nosotros. Así es. Sí, pero te digo, venden unas antenas de estas de loop magnético que soportan 1500 watts. Imagínate el voltaje. Sí, pero son las antenas que te digo que cuestan como, ¿qué? 1800 euros. No, olvídate. No, o sea, la verdad ya dices, no, pues No, me quedo con mis dipolos. Sí, exactamente. Entonces, por eso, y estas en QRP, pues bueno, puedes tener un poquito de eficiencia y siempre y cuando no te pases de los voltajes, no pasa nada. O sea, digo, ahorita cuando he hecho las pruebas con el Whisper, me han escuchado hasta Australia con esa antena, las estaciones de monitoreo. Excelente. Entonces, pero bueno, entonces, al menos sí transmiten. Ahora me falta hacer pruebas en fonía, pero ya te ¿No has digo, probado la Alfa 99 en QRP? ¿cuál? La de... La Solarcom Alfa 99. Ah, la que tengo arriba. Creo que la tienes, ¿no? Sí, no, esa todavía no, porque tengo mucho ruido. Es que aquí en el vecindario hay mucho ruido. Entonces, cuando me conecto a esa antena, me da mucho problema. Ah, ok. Sí, entonces ya casi ni la uso. Entonces prefiero usar el loop o la NFET, que esas son las que dan mejor, Sí, mejor eficiencia. son más silenciosas. Sí, sí, entonces sí, la verdad, y más para escuchar, incluso a veces cuando quiero escuchar las estaciones de radio de onda corta, pues me conecto con esa antena y escucho muy bien estaciones, las de Rumania, Radio Habana, Con cuál antena? con la loop, Con la luz. sí, te escuchan muy bonitas las estaciones, como si fuera una estación local. ¿A qué altura? ¿A, a qué altura que de La antena, la luz. piso? Como, como la foto que me mandaste, ¿no? Sí, a esa elevación la tengo. No, no, no necesitas subirla. Esa es una de las Excelente. ventajas de esta antena, que no tienes que subirla tan alta.
Bueno, pues para recepción trabaja muy bien para los entusiastas de la radio escucha, ¿no? Ujú. Sí, incluso hay muchos loops que son para recepción, que se utilizan para DX, entonces son buenas. Pero bueno, sigamos. Otra variante de los loops o de los bucles son los bucles grandes. Nada más que en este caso, para que la antena sea resonante, debe de ser de una longitud de onda completa. Entonces, imagínense, si estamos en una longitud de onda de 2 metros, pues nuestro aro debe de medir 2 metros. Y así, si nos vamos a la de 10, pues son 10 metros, 40 metros, 40 metros para tener un bucle resonante. Y va a tener las características que son muy silenciosas y van a tener muy buena transmisión, pero en esta sí requerimos mucho espacio. Y sí son más eficientes, claro, son casi al igual que un dipolo, pero pues tienen el problema que se requiere bastante espacio. Entonces, pues estas suelen montarse en árboles, o si tienen mucho terreno, pues igual utilizar postes y árboles para tener este tipo de loops, que normalmente suelen ser puestos de manera horizontal. Y esta es otra manera también de tener antenas silenciosas y bastante eficientes. Y ya con un acoplador de antenas, pues obvio que nos van a servir en varias bandas. Y bueno, también existen otros arreglos que son las quads y deltas en formato direccional. Entonces, aquí lo que se hace es de que se utilizan estos loops, las antenas direccionales derivadas del bucle, por lo general, son antenas de 2 elementos con reflector parásito de un poco más de largo que la longitud de onda. Vamos a tener una ganancia comparable a una Yagi de 3 elementos y la polarización va a depender del punto de orientación de la alimentación. Entonces, en esta es poner 2 bucles, por ejemplo, si trabajáramos en la banda de 2 metros o en la de 10 metros, que es en la que todavía lo utilizan, y se ponen en un arreglo como si fuera una Yagi. Entonces, de esa manera vamos a tener 2 bucles formados en un arreglo de Yagi y vamos a tener la ganancia como de una Yagi utilizando una loop. Entonces, estas son otras variantes de las antenas y estas casi no las he visto a la venta, sino más bien son de construcción casera, de que ya los radioaficionados van construyendo este tipo de antenas. Ok, y pues es hasta acá.